Hola, mi nombre es Adriana Tapia. Voy a estar exponiendo la actividad 4 de geometría, la pregunta número 2 con mi compañera Jacqueline Cifuentes. Dice la segunda pregunta dice: utiliza una escala real, regla y lápiz para realizar un triángulo que contenga las medidas de 10 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Responda: ¿fue posible la construcción de la figura? Teóricamente, ¿qué conceptos ve allí relacionados con lo que está encontrando? Bueno, dice: ¿fue posible la construcción de la figura? No, no fue posible la construcción de la figura. Al intentar dibujar el triángulo, siguiendo la escala real, se encuentra que los dos lados más cortos de 4 centímetros y 5 centímetros no se unen cuando el lado más largo de 10 centímetros está dibujado con base. La suma de la longitud de los dos lados más cortos es de 4 centímetros y 5 centímetros igual a 9 centímetros, que es menor que la longitud del tercer lado, 10 centímetros. Dice los conceptos teóricos relacionados. El concepto fundamental que explica por qué la construcción no es posible es la desigualdad triangular. A continuación, lo que dijo mi compañera, la desigualdad del triángulo es un teorema de la geometría euclidiana que establece que la suma de la longitud de cualquier lado del triángulo debe de ser mayor que la longitud del tercer lado. Se debe cumplir las siguientes tres condiciones: A más B es igual a C, A más C es igual a B, B más C es igual a A. En este caso tenemos los lados A 10 centímetros, B 4 centímetros y C 5 centímetros. Al explicar la primera condición, encontramos la razón de que 4 centímetros más 5 centímetros es 9 centímetros. La suma es más corta a 10 centímetros. Entonces no se puede lograr el triángulo exacto. Es un triángulo escaleno por la desigualdad de sus lados. A continuación, al punto número 3. En nuestro cuadro, el primero es un círculo que está dentro de un cuadrado. En la área de la parte sombreada, si R es igual a 2R al cuadrado menos pi R al cuadrado, eso es igual a 4R al cuadrado, menos pi R al cuadrado, que eso es igual a R al cuadrado por 4 menos pi. Si reemplazamos, R es igual a sobre 3 medio. Entonces, 3 medio al cuadrado por 4 menos pi, eso es igual a 9 sobre 4 por 4 menos pi. Esa es la respuesta. En el segundo cuadrito, si R es igual a B, 5 al cuadrado por 4 menos pi, eso es igual a 25 por 4 menos pi. En nuestra segunda imagen, el triángulo está dentro de un rectángulo. Si A es igual a C sobre 3 quintos, la base es A y la altura es un medio. A es igual a un medio por A medio, que eso es igual a A al cuadrado sobre 4. Entonces, si reemplazamos, entonces sería C es igual a 3 quintos, A es igual a 3 quintos al cuadrado sobre 4, que eso es igual a 9 sobre 100. Si realizo la ley de la oreja, entonces me da 9 sobre 100. Entonces, si A es igual a de 4, entonces 4 al cuadrado sobre 4 es igual a 16 sobre 4, y eso al dividirlo me da 4. En la tercera imagen, que es un pentágono dentro de un cuadrado, entonces si A equivale al área del polígono regular, Y es igual a E al cuadrado 3. Entonces 1 al cuadrado es igual a 1, entonces el cuadrado 3 daría 1. Y en la otra es, si A equivale al área del polígono regular, y X igual a F1. Entonces, si reemplazo, me daría 1 menos 1, que me daría 0. Ese es el resultado de la primera parte. Ahora voy a hacer el perímetro de la figura externa. Entonces, la primera, que es del círculo, entonces el lado es 2 al cuadrado. El perímetro es X por 4 lados, que eso es igual a 8. Entonces 8 por 3 medios me daría 24 sobre 2, y eso lo dimos, entonces ese resultado sería 12. En la otra sería, si R es igual a B, entonces hacer todo el reemplazo, entonces sería 8 por 5 igual 40. En la segunda imagen, la base A, la altura es A sobre 2, el perímetro es 2 por A más A sobre 2, que eso es igual a sobre 3A sobre 2, que me da 3A. Si reemplazo, sería 3 por 3 sobre 5, que eso sería igual a 9 sobre 5. Y en la otra, que si es A igual a D, entonces me daría, si reemplazo, me daría 3 por 4, que el resultado serían 12. En la otra imagen, la última, entonces se tiene 5 lados. Entonces 5 lados por raíz cuadrada de 3 quedaría 5 por raíz cuadrada de 3 quedaría 8.66. Y en la última preguntita,
Al reemplazar daría 5 por F1, que eso es igual a 5 por 1. El resultado sería 5. Buenas tardes, mi nombre es Karen Suárez y a continuación les voy a explicar la pregunta 4 de la actividad 4 de lógica matemática. Bueno, dice así: se construyeron 4 tanques de diferentes formas, las cuales se describen a continuación. Pirámide con base rectangular, de lado 4 metros por 3 metros a una altura de 400 centímetros. Cono con un diámetro en la base de 3 metros y altura de 4000 milímetros. Cilindro con diámetro en la base de 3000 milímetros y una altura de 0,004 kilómetros. Y una esfera con un diámetro de 300 centímetros. Bueno, dice, con respecto a la información anterior, responda. La primera pregunta que tenemos es: ¿cuál es la capacidad de cada uno de los tanques en litros? Dice, para la solución de esta pregunta vamos a tener los datos del problema. Vamos a obtener primero los datos del problema. Dice que la pirámide tiene una base rectangular de 4 metros por 3 metros de altura, 400 centímetros, que esto equivale a 4 metros. Uno con diámetro de base de 3 metros, radio de 1,5 metros, altura de 400 milímetros, que también equivalen a 4 metros. Y cilindro, diámetro de base de 2000 milímetros, 2 metros de radio, 2000 milímetros con 2 metros y radio 1 metro. Y una altura de 0,0441 kilómetros, que también nos equivalen a 4 metros. 4 esférico de diámetro 300 centímetros, o sea la esfera con 3 metros y un radio de 1,5 metros. Bueno, entonces la primera pregunta nos decía: ¿cuál es la capacidad de cada uno de los tanques en litros? Para esto hallamos el volumen de los tanques y bueno, para esto hallamos primero el volumen de cada tanque, la base y la altura. Entonces, dice que para la pirámide volumen es igual a 1/3 por 12, que 12 es la base, por 4, que es la altura de metro. Esto nos da 16 metros cúbicos, lo que quiere decir que la respuesta de la pirámide en litros es 16 litros. En el cono hallamos igualmente. Entonces hallamos volumen, radio y altura. Entonces, el volumen del cono el radio es 1,5 elevado al cuadrado por 4, que nos da igual a 9.428 metros cúbicos, que el cono en litros equivale a 9.434 litros con 8. O sea que el cono nos equivale, a 9.420 litros. En la esfera hallamos igualmente la altura, la base, y esta nos da que nos equivale a 14.140 litros. Al igual que el círculo, nos equivale a 28.270 litros. En la pregunta B nos dicen: enliste los tanques de mayor a menor capacidad dados en mililitros. Bueno, teniendo ya la información de la pregunta A, ahí ya podemos organizar la pregunta B. Nos dice que organice un listado de mayor a menor capacidad de litros de los tanques. La mayor capacidad que tiene es el cilindro con 28.270 litros. La segunda es la pirámide con 16.000 litros. Continuamos de terceras con la esfera de 14.140 litros. Y el tanque que menor capacidad tiene en litros es el cono, que maneja 9.420 litros. A continuación, mi compañera les explica las siguientes 2 preguntas. Buenas, mi nombre es Dilfa Ruiz Vanegas. A continuación de la pregunta 4, dice: si tienes 3 láminas de 6 metros por 4 metros, ¿es material suficiente para la construcción de los 4 tanques? Teniendo en cuenta el área necesaria, que sería 3 por 6, que serían 18, multiplicado por 4, que serían 720 centímetros cuadrados, calculando el material adicional necesario, que serían 1500,035 centímetros cuadrados sobre 720 centímetros cuadrados, que equivale a 780,035 centímetros cuadrados. Haciendo cálculos se utilizaron 7 láminas, donde el área proporcional fue 7 por 240 centímetros. Se desperdició en total 16.800 centímetros cuadrados. Láminas adicionales requeridas 780,35
centímetros cuadrados